Encontró a una joven atrapada bajo un árbol derribado, silenciosa, golpeada, apenas respirando. Creyó que era simplemente otra alma extraviada en la naturaleza. Pero esa noche, al calor del fuego, descubrió su rostro en un cartel de recompensa de $100,000 que llevaba en su bolsa. Era Clara Ashcroft, la heredera desaparecida del imperio ferroviario, y ahora enfrentaba una decisión crucial: entregarla y liquidar sus deudas, o defenderla y enfrentar enemigos tan influyentes que acabarían con ambos. Antes de seguir, dinos desde qué lugar nos estás leyendo. El viento azotó sin aviso como un puñetazo directo al rostro de Grady Holt. Una ráfaga que convirtió la tarde primaveral de Wyoming en algo salvaje y primitivo. Las nubes llaviosas se habían estado congregando por horas oscuras y densas como metal derretido. Pero él había apostado que alcanzaría el campamento minero antes de que la tormenta estallara. Era una apuesta que estaba por perder. Su caballo, un alazán rojizo llamado Rust, resopló inquieto mientras las primeras gotas gruesas comenzaron a caer. Grady jaló las riendas escudriñando el horizonte en busca de refugio. El camino serpenteaba entre pinos majestuosos y formaciones rocosas. Un territorio indómito donde un hombre podía extraviarse durante días sin encontrar alma alguna. Precisamente el tipo de lugar donde él prefería pasar la mayor parte de su tiempo. El trueno retumbó por el valle como un vagón descarrilado. Rust se alzó sobre sus patas traseras y Grady tuvo que sujetarse con fuerza para no caer. «Tranquilo, amigo», susurró, aunque él mismo sentía la inquietud recorriendo sus venas. Había algo en esta tormenta que parecía antinatural, demasiado súbita, demasiado violenta. La lluvia se precipitó como si hubieran abierto las compuertas celestiales. En instantes Grady quedó completamente empapado, el agua escurriendo por el ala de su sombrero y filtrándose por el cuello de su chaqueta de cuero. Necesitaba cobijo, y lo necesitaba urgentemente. Dirigió a Rust hacia un grupo denso de pinos que ofrecía cierta protección. El caballo se estremecía violentamente, sus ojos desorbitados, revelando el pánico que lo invadía. Grady aseguró las riendas a una rama baja y se internó más profundamente en el bosque en búsqueda de una caverna, o al menos algún saliente rocoso que pudiera resguardarlo del inclemente viento. Fue en ese momento cuando lo percibió. Un alarido casi imperceptible, prácticamente ahogado por el estruendo de la tempestad, pero indiscutiblemente humano. Grady se paralizó instantáneamente mientras las gotas resbalaban por su barba descuidada de varios días. ¿Acaso su mente le estaba jugando una mala pasada? En estas tierras inhóspitas, la soledad podía hacer que un hombre imaginara cosas. Otro grito desgarrador, esta vez más nítido, definitivamente femenino. Grady masculló una maldición. Lo último que deseaba era verse envuelto en los problemas ajenos. La experiencia le había enseñado duramente que las buenas acciones siempre tenían consecuencias, especialmente cuando involucraban a mujeres en peligro. Sin embargo, sus piernas ya lo conducían hacia el origen del sonido, como si una fuerza invisible lo empujara. Los gritos provenían de la espesura del bosque, donde los pinos crecían tan juntos que apenas permitían el paso de la luz. Grady se abrió camino entre el follaje bajo sus botas, hundiéndose en el fango con cada paso. La lluvia había transformado el suelo en un pantano traicionero. La encontró en un pequeño claro y la escena le heló la sangre. Un pino colosal yacía derribado, probablemente víctima del vendaval o un relámpago. El árbol alcanzaba fácilmente los 60 pies de altura, con un tronco tan grueso que ni extendiendo completamente los brazos podría rodearlo. Y bajo aquella mole caída apenas visible entre el ramaje y las agujas de pino se encontraba una muchacha. Solo podía distinguir sus piernas desde las rodillas, enfundadas en pantalones de montar y botas de cuero desgastadas. Una de sus extremidades estaba torcida de manera antinatural. El resto de su cuerpo permanecía aprisionado bajo el peso del árbol. «Hey», vociferó Grady precipitándose hacia ella. «¿Me escucha?» Una voz débil emergió entre las ramas. Estoy aquí. No puedo moverme». Grady analizó la situación con precisión militar. El tronco principal del pino había caído sobre una formación rocosa considerable
generando un espacio triangular donde la joven se encontraba aprisionada. Un movimiento mínimo del árbol, incluso de 1 centímetro, sería suficiente para aplastarla por completo. «¿Hay sangrado?», inquirió, mientras se arrodillaba sobre el lodo intentando obtener una mejor visibilidad entre el denso ramaje. «No estoy segura. Todo me causa dolor». Su timbre de voz delataba su juventud, quizás no más de 18 o 20 años. Probablemente la descendiente de algún hacendado local que había salido a cabalgar, y al igual que él, había sido sorprendida por la tormenta. Grady se despojó de su abrigo, quedando únicamente con su camisa de franela empapada. Comenzó a retirar metódicamente las ramas más pequeñas, construyendo con cautela un pasadizo hacia la ubicación de la muchacha. Las afiladas agujas de pino le laceraban las manos, mientras la resina pegajosa se adhería obstinadamente a sus dedos. «¿Cuál es su nombre?», preguntó mientras continuaba su labor, intentando mantenerla consciente. Hubo un momento de silencio. Mary Johnson». Algo en su entonación sugería que mentía, pero este no era el momento para cuestionamientos. En estas tierras la gente tenía sus motivos para ocultar su verdadera identidad. Él lo comprendía mejor que nadie. Tras 10 extenuantes minutos, había logrado crear una apertura suficiente para visualizar su rostro. Era joven tal como había supuesto, con una melena castaña oscura, adherida a su frente por la combinación de lluvia y sudor. Sus ojos de un extraordinario azul grisáceo recordaban al cielo previo a una tormenta. Sus mejillas mostraban rasguños donde las ramas la habían herido, y un delgado hilo de sangre manaba de una herida en su frente. Pero estaba viva y eso era lo fundamental. «Bien, Mary Johnson», pronunció Grady, esforzándose por proyectar más seguridad de la que sentía. «Voy a rescatarla, pero primero debo evaluar la gravedad de sus heridas». Introdujo su mano por la abertura para examinar su brazo y luego su costado. Ella se estremeció cuando tocó su flanco izquierdo, y él percibió la humedad de la sangre empapando su vestimenta. «Tiene algunas costillas contusionadas, posiblemente fracturadas», evaluó. «Y esa pierna presenta un aspecto preocupante. Aunque he visto casos más graves». Era una mentira piadosa. En realidad, había presenciado el fallecimiento de hombres con lesiones menos severas que las de esta joven, especialmente en zonas alejadas de cualquier asistencia médica. Pero ella no necesitaba escuchar esa verdad en estos momentos. El verdadero desafío era el árbol. Resultaba imposible levantarlo incluso utilizando palancas. Necesitaría excavar un túnel lo suficientemente amplio para extraerla por debajo. Grady retornó hasta donde había dejado a Rust para recuperar la pala de sus pertenencias. El caballo continuaba inquieto por la tormenta, aunque la intensidad de la lluvia había disminuido. Ahora solo caía una persistente llovizna que transformaba todo en un lodazal. Regresó al claro y comenzó la excavación. La tierra saturada era densa y adherente, cada palada exigía un esfuerzo considerable. Sus manos, ya lastimadas por las ramas de pino, empezaron a sangrar donde el mango de madera rozaba contra las ampollas. «¿Continúa ahí?», preguntó la joven después de un tiempo. «No pienso marcharme», contestó Grady, aunque la tentación existía. Sería más sencillo buscar ayuda en el pueblo más cercano. Pero eso implicaría abandonarla durante horas, quizás días. Y algo le indicaba que no resistiría tanto tiempo. «¿Por qué hace esto por mí?», cuestionó ella. «No me conoce». Grady se detuvo momentáneamente, recargándose en la pala. Era una pregunta válida que él mismo se había planteado. Su experiencia le había enseñado que auxiliar a desconocidos solo acarreaba dificultades. Había aprendido esa lección de la manera más dolorosa. «Supongo que soy un insensato», respondió finalmente. Escuchó una débil risa bajo el árbol. «Al menos es sincero». Prosiguió cavando mientras la luz diurna se desvanecía. Sus hombros protestaban de dolor y el sudor se mezclaba con la lluvia en su rostro. Pero gradualmente, palada tras palada, el túnel comenzó a tomar forma. Cuando alcanzó el tamaño adecuado, se deslizó boca abajo por la cavidad. El espacio era extremadamente angosto, apenas suficiente para su cuerpo. La joven permanecía recostada de costado, con el rostro pálido pero consciente.
Escuche bien, advirtió Grady. Esto será doloroso. No voy a engañarla sobre eso. Ella asintió tensando la mandíbula. Grady la sujetó por debajo de los brazos y comenzó a tirar con delicadeza. Un grito escapó de sus labios cuando su pierna lesionada se movió, pero no solicitó que se detuviera. Poco a poco fue extrayéndola del túnel hasta que ambos quedaron fuera del árbol caído. La joven se derrumbó sobre el fango jadeando pesadamente. Grady pudo examinar mejor la gravedad de sus lesiones. La pierna izquierda presentaba una fractura evidente y una herida profunda en el costado requería atención urgente. «Mi cabaña está aproximadamente a 2 millas», informó. «¿Puede montar?» Ella intentó incorporarse, pero se desplomó al instante con el rostro contraído por el dolor. Lo dudo, Grady la alzó en brazos sorprendido por su ligereza. Difícilmente superaría los 40 kilos empapada. La transportó hasta donde esperaba Rost y logró acomodarla frente a él en la montura. Se reclinó contra su pecho estremeciéndose por el frío y el shock. El trayecto hasta la cabaña pareció interminable. La joven alternaba entre la conciencia y la inconsciencia, musitando palabras incomprensibles. Al llegar ya mostraba signos de fiebre. La cabaña de Grady era austera, un único espacio con estufa de leña, cama, mesa y algunas sillas. No era mucho, pero ofrecía refugio y calor. Encendió el fuego mientras ella yacía en la cama delirando por la fiebre. Durante 3 días Grady la atendió lo mejor posible. Inmovilizó la pierna fracturada, utilizando tablillas de madera y vendajes improvisados con sábanas viejas. Desinfectó y vendó la herida del costado, esforzándose por evitar cualquier infección. Le proporcionaba agua cuando estaba consciente y colocaba compresas frías sobre su frente cuando la fiebre se elevaba peligrosamente. En sus momentos de lucidez, ella persistía en afirmar que su nombre era Mary Johnson, pero Grady percibía la vacilación en su mirada cada vez que pronunciaba aquel nombre. Quien fuera que fuese, tenía motivos para ocultar su verdadera identidad. Todo cambió en el amanecer del 4.º día. Mientras Grady revisaba su equipaje en busca de vendajes adicionales, descubrió un papel arrugado en el fondo de una de sus alforjas. Lo había recogido en el último poblado que visitó pensando que podría contener ofertas de trabajo. Ahora, al extenderlo sobre la mesa, sintió como si un golpe invisible le hubiera sacudido el cuerpo. Era un cartel de búsqueda, pero no uno cualquiera. Anunciaba una recompensa de $5,000 por información sobre Clara Ashcroft, la hija desaparecida del poderoso empresario ferroviario Henry Ashcroft. Las últimas noticias la situaban descendiendo de un tren en Denver hacía 2 meses. $5,000 por cualquier información sin importar si estaba viva o muerta. Y el rostro plasmado en el cartel, aunque magullado y sucio, era indudablemente el de la joven que descansaba en su cama. Grady permaneció paralizado contemplando el anuncio. $5,000. Jamás había visto tanto dinero junto en toda su existencia. Suficiente para liquidar sus deudas, adquirir su propia tierra, comenzar una nueva vida donde quisiera. Solo necesitaba entregarla. Observó hacia la cama donde Clara Ashcroft, porque ese era evidentemente su verdadero nombre, dormía intranquila, luciendo tan joven, tan indefensa, y había mentido sobre su identidad, lo que indicaba que estaba escapando de algo o alguien. Grady dobló el cartel meticulosamente y lo guardó en su bolsillo. Su mente ya calculaba posibilidades. Podría cabalgar hasta Bitter Creek, mañana enviar un telegrama. Los agentes federales llegarían en 2 días, quizás antes. $5,000. Pero al dirigir nuevamente su mirada hacia la cama, notó que Clara tenía los ojos abiertos y lo observaba fijamente. Había algo inquietante en su mirada, una combinación de temor y aceptación que le hizo cuestionarse si había descubierto el cartel. «¿Cómo se encuentra?», preguntó intentando mantener un tono casual. Mejor, contestó ella, aunque su voz seguía débil. «Le agradezco por todo lo que ha hecho por mí». Grady inclinó la cabeza sin encontrar palabras adecuadas. El cartel pesaba como plomo en su bolsillo. «¿En cuánto tiempo podré partir?», inquirió Clara. «Algunos días más. Esa herida en su pierna requiere tiempo para recuperarse».
Ella cerró los párpados, pero Grady percibió la tensión en sus facciones. Era consciente de que él lo sabía. Quizás no conocía todos los detalles, pero comprendía que ella no era quien afirmaba ser. Aquella noche Grady permaneció despierto junto al fuego manipulando el cartel entre sus dedos. $5,000. Una suma extraordinaria. La oportunidad de escapar de su vida actual, de dejar de vivir constantemente alerta. Siempre en movimiento, siempre huyendo. Durante su breve sueño visualizó ferrocarriles y riquezas, una existencia diferente, en un lugar donde su identidad fuera desconocida. Sin embargo, al despertar con el alba, su primera acción fue avivar el fuego. Y cuando las llamas alcanzaron suficiente intensidad, arrojó el cartel. El papel se retorció y oscureció. Las palabras "se busca" desvaneciéndose en el humo. Pero mientras observaba su destrucción, Grady sabía que cada palabra quedaba grabada en su memoria. Clara Ashcroft. $5,000. Viva o muerta. Había incinerado el cartel, más no la decisión pendiente. Esta historia requirió mucha dedicación, así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo es valioso. Retomando la narración. El humo del cartel consumido aún flotaba cuando Grady escuchó movimiento en la cama. Al volverse, encontró a Clara intentando incorporarse, su rostro pálido pero determinado. «Debemos marcharnos», declaró directamente. Hoy Grady frunció el ceño. Su pierna no está en condiciones para viajar. Necesita por lo menos 7 días más de reposo. No disponemos de ese tiempo. Clara logró incorporarse con dificultad, apoyando todo su peso contra la pared más cercana. Su pierna, inmovilizada con tablillas, apenas podía sostenerla, pero sus ojos reflejaban una inquebrantable determinación. Si lograron localizarme una vez, lo harán nuevamente. ¿Quiénes la persiguen?, cuestionó Grady, aunque en su interior ya intuía la respuesta. Clara lo observó detenidamente por un momento prolongado, como si estuviera calculando el nivel de confianza que podía depositar en él. Individuos que preferirían que mantuviera silencio sobre ciertos acontecimientos que he presenciado. Era una respuesta ambigua, pero Grady comprendió el mensaje implícito. Cualquier cosa que hubiera presenciado o supiera era lo suficientemente comprometedora para que alguien deseara silenciarla definitivamente. «De acuerdo», respondió finalmente, «pero requerimos provisiones, y es imperativo que un médico examine adecuadamente esa pierna». «¿Existe algún médico en Bitter Creek?», Grady confirmó con un gesto. «El Dr. Morrison es un bebedor empedernido, pero cuando está sobrio es bastante competente». El trayecto hacia Bitter Creek les llevó el doble de lo habitual. Clara cabalgaba tras Grady, sujetándose a él cuando el dolor se tornaba insoportable. Cada cierta distancia debían detenerse para que ella recuperara fuerzas, y Grady observaba cómo ella escrutaba constantemente el horizonte, como anticipando la aparición de jinetes. Bitter Creek era uno de esos pueblos que existían simplemente porque debían existir. Un conjunto de construcciones de madera agrupadas alrededor de una calle principal, polvorienta, subsistiendo gracias a mineros vaqueros y forajidos que necesitaban un lugar para derrochar su dinero y ahogar sus pesares. El establecimiento de Mapps Tully era el centro neurálgico del pueblo, y Mapps era su soberana no proclamada. Grady condujo a Rust directamente al callejón trasero del local. Conocía a Mapps desde hace tiempo. Había realizado trabajos ocasionales para ella cuando necesitaba dinero rápido, y si alguien podía auxiliarlo sin realizar preguntas indiscretas, era ella. Mapps se encontraba en la cocina posterior cuando ingresaron preparando patatas para la cena. Era una mujer corpulenta de 50 años aproximadamente, con una cabellera plateada recogida en un moño y manos curtidas por décadas de arduo trabajo. Al ver a Clara apoyada en Grady, soltó el cuchillo y se levantó de inmediato. «Jesús, María y José», susurró. «¿Qué le ha ocurrido a esta muchacha?» «Un accidente», respondió Grady. «Necesita reposo y que Doc Morrison la examine». Mapps se aproximó y observó a Clara con mirada escrutadora.
Advirtió los hematomas que se desvanecían en su rostro, la manera cautelosa en que protegía su costado la pierna entablillada. Pero más allá de las heridas físicas percibió el temor que intentaba disimular tras una fachada de serenidad. Por supuesto, afirmó Mabs. Dispongo de habitaciones en el piso superior. Grady, ayúdala a subir. Iré a buscar a Doc. Mientras Grady auxiliaba a Clara por la estrecha escalera, Mabs lo detuvo sujetándolo del brazo. ¿En qué clase de lío te has metido?, preguntó en voz baja. Del tipo que es mejor no indagar, contestó Grady. Mabs examinó su expresión por un instante. Después asintió. Bien. Pero sé prudente, Grady. Han estado llegando forasteros al pueblo. Hombres de trajes finos haciendo averiguaciones sobre muchachas desaparecidas. El estómago de Grady se contrajo. ¿Cuándo? Hace 2 días. Se identificaron como detectives Pinkerton. Grady sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los Pinkerton significaban recursos considerables, dinero importante. Y si ya habían llegado a Bitter Creek, no tardarían en atar cabos. La habitación que Mabs les asignó era reducida pero aseada con una cama individual y una ventana con vista al callejón posterior. Clara se dejó caer en la cama visiblemente aliviada, permitiendo finalmente que se notara cuánto le dolía el cuerpo. «Los Pinkerton están aquí», anunció Grady directamente. Clara cerró los ojos, pero no pareció sorprendida. «¿Cuánto tiempo calcula que tenemos?» «No mucho, especialmente si alguien nos vio llegar». Doc Morrison apareció 1 hora después oliendo a whisky, pero con manos sorprendentemente estables. Examinó la pierna de Clara, retiró los vendajes del costado y comentó que Grady había realizado un trabajo aceptable dadas las circunstancias. «La fractura evoluciona favorablemente», indicó. «Sin embargo, debe evitar apoyar esa pierna durante al menos 7 días más. Y en cuanto a las costillas, una presenta una fisura. El tiempo lo curará, pero cualquier movimiento brusco podría provocar una fractura completa». Tras la partida de Doc, Grady permaneció a solas con Clara. Había llegado el momento de mantener aquella conversación que ambos habían estado postergando. «Muy bien», dijo, ocupando la única silla disponible en la habitación. «Creo que es momento de que me revele su verdadera identidad». «¿Y por qué los Pinkerton la persiguen?», Clara sostuvo su mirada durante un prolongado instante. Finalmente exhaló. «Mi nombre es Clara Ashcroft. Mi padre es Henry Ashcroft, el magnate ferroviario». Grady asintió simulando asombro. Eso justificaría la recompensa de $5,000. Los ojos de Clara se dilataron. «¿Encontró el cartel?» Lo encontré y lo destruí». ¿Por qué razón? Era una pregunta válida. Y Grady no estaba convencido de tener una respuesta satisfactoria. «Supongo que soy más insensato de lo que creía». Clara esbozó una leve sonrisa, la primera genuina que le había visto. «O quizás es más noble de lo que se imagina». «No apostaría por ello», murmuró Grady. «Ahora cuénteme por qué huye de su propio padre». La sonrisa de Clara se desvaneció. «Porque sospecho que fue él quien intentó asesinarme». El relato que compartió parecía extraído de una novela sensacionalista, pero las cicatrices en su cuerpo evidenciaban su terrible veracidad. Viajaba en tren desde San Francisco retornando de visitar a una tía. Durante una parada en una estación remota de Colorado, 2 individuos irrumpieron en su compartimento privado. «Afirmaron tener instrucciones de impedir mi llegada a Denver», explicó Clara. «Cuando el tren se puso en marcha, me arrojaron por la puerta del compartimento». ¿Por qué su padre querría eliminarla? Clara se abrazó como si sintiera frío. «Porque descubrí información que jamás debí conocer. Encontré documentos confidenciales en su despacho, correspondencia comprometedora con senadores y magistrados. Mi padre no solo dirige empresas ferroviarias, Grady. Utiliza los ferrocarriles para transportar más que simples pasajeros y mercancías». No necesitaba entrar en detalles. Era de conocimiento público que los magnates ferroviarios estaban involucrados en numerosos negocios turbios, desde el contrabando hasta la manipulación política. Pero si Clara había encontrado evidencia documental, ¿por qué no acudió a las autoridades federales? ¿A cuáles exactamente? La mitad están en la nómina secreta de mi padre. Clara se frotó los ojos agotada.
Necesitaba alcanzar Denver. Conozco a un periodista allí, alguien con el valor suficiente para publicar la verdad, y ahora me encuentro atrapada sin salida. Si logran encontrarme esta vez no habrá accidentes ferroviarios convenientes. Simplemente me harán desaparecer. Grady se incorporó y se aproximó a la ventana observando la calle principal. Bitter Creek mantenía su apariencia habitual, pero ahora cada sombra podía esconder un peligro inminente. «Hay algo más», susurró Clara. Los hombres del tren 1 mencionó un nombre. Silas Dorn. Grady se estremeció. Conocía perfectamente ese nombre. Silas Dorn era un detective Pinkerton famoso por resolver casos empleando cualquier método necesario. Si Dorn estaba implicado, la situación era más grave de lo imaginado. Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. Mapps ingresó portando una bandeja con comida y expresión preocupada. «Grady, necesitamos hablar», anunció. En la planta baja, Mapps condujo a Grady hasta una mesa apartada en el rincón del salón lejos de los escasos clientes que bebían en la barra. «Ese caballero elegante del que te hablé», murmuró. Regresó esta tarde. Estuvo reunido con el sheriff durante una hora después. Visitó la oficina del telégrafo. Logró escuchar algo de la conversación. Lo suficiente. Está buscando a una muchacha, Grady, y está ofreciendo dinero por información. Bastante dinero. Grady sintió que el estómago se le revolvía. Alguien más escuchó la conversación. Tommy Rourke estaba presente cuando llegó el hombre. «Ya sabes cómo es Tommy, siempre intentando conseguir dinero fácil». Grady conocía a Tommy desde hace tiempo. Era un buen muchacho en el fondo, pero demasiado joven e influenciable. Y si creía que podía conseguir dinero rápido, ¿dónde está Tommy ahora? No tengo idea. No lo he visto desde la tarde. Grady se puso de pie abruptamente. Necesito encontrarlo. Grady. Mapps lo sujetó por la manga. «¿Quién sea esa chica? Vale la pena protegerla. Vi las marcas en su cuerpo. Alguien intentó asesinarla». «Lo sé». «¿La vas a delatar?» Grady se detuvo. Era la pregunta que había estado evitando hacerse. $5,000. Una vida nueva. Todo lo que necesitaba hacer era caminar hasta la oficina del alguacil. «No», respondió al fin, sorprendiéndose por la firmeza en su voz. «No voy a entregarla». Mapps sonrió y le dio una palmada en el hombro. «Bien. Entonces mejor encuentra a Tommy antes de que cometa una tontería». Grady pasó la siguiente hora buscando por todo Bitter Creek, pero Tommy había desaparecido. Finalmente, cuando volvía desanimado al salón, divisó una figura conocida saliendo de la oficina del telégrafo. Tommy Rourke, de 19 años, caminaba cabizbajo y encorvado. Al ver a Grady, su rostro se tornó rojo como un tomate. «Grady, yo no sabía que eras tú». «¿Qué hiciste, Tommy?» Tommy no podía mirarlo a los ojos. El hombre elegante mencionó una recompensa. $5,000 por información sobre una chica desaparecida. Y cuando te vi llegar con ella. Enviaste un telegrama. Tommy asintió avergonzado. «Ya está hecho. Le dije que estabas aquí, que tenías a una chica que coincidía con la descripción». Grady cerró los ojos sintiendo que todo se derrumbaba. En cuestión de horas, quizás menos, Silas Dorn sabría con precisión dónde localizarlos. «Lo siento mucho, Grady», susurró Tommy con voz temblorosa. «No imaginé que ella fuera tan importante para ti». «Ya es tarde para arrepentimientos», respondió Grady secamente. «Debemos partir ahora mismo». Subió las escaleras del salón apresuradamente, saltando los escalones de 2 en 2. Clara dormía, pero despertó al instante cuando él irrumpió en la habitación. «Tenemos que marcharnos», le dijo. «Inmediatamente». Clara notó la desesperación en su mirada y no cuestionó nada. Se incorporó de la cama reprimiendo un quejido cuando apoyó su pierna lastimada. «¿Qué sucedió? Dorn ha descubierto nuestra ubicación. Llegará antes del alba». Mientras Clara se alistaba, Grady descendió para una última conversación con Mapps. Ella ya había preparado provisiones, alimentos, municiones, vendajes. «Existe una vieja cabaña de cazadores en el cañón norte», explicó. «A unas 3 horas a caballo. Nadie la utiliza desde hace tiempo». Grady recogió los suministros.
Se detuvo un momento. Maves, cuando Dorn aparezca, no vi nada. No sé nada, afirmó ella con determinación, y quien diga lo contrario puede irse al diablo. Grady la abrazó fugazmente. Gracias. Protege a esa muchacha, Grady. Y cuídate también. Al salir por la puerta trasera del salón, la luna brillaba intensamente, demasiado resplandeciente para ocultarse con facilidad, pero carecían de alternativas. Mientras cabalgaban hacia el cañón alejándose de las luces de Bitter Creek, Grady no podía deshacerse de la sensación de estar siendo vigilados. En algún punto tras ellos, Silas Dorn se aproximaba, y cuando arribara, no quedarían refugios donde esconderse. La cabaña de caza se recortaba contra el firmamento estrellado, como una sombra agazapada parcialmente oculta entre los pinos que bordeaban el cañón. Grady auxilió a Clara a desmontar percibiendo cómo temblaba por el agotamiento y el dolor. El viaje de 3 horas se había extendido a 4 con frecuentes paradas para que ella descansara su pierna herida. ¿Estaremos seguros aquí?, preguntó Clara, observando la estructura deteriorada con evidente preocupación. Por ahora, contestó Grady, aunque su voz transmitía más confianza de la que realmente sentía. La cabaña había conocido tiempos mejores. Las tablas sueltas, ventanas quebradas cubiertas con trozos de tela y un tejado que seguramente dejaba pasar el agua. Pero estaba bien escondida, y eso era lo fundamental. Mientras ayudaba a Clara a ingresar, Grady no lograba liberarse de la inquietante sensación de que el tiempo se les escapaba. En algún punto detrás de ellos, Silas Dorn cabalgaba en dirección a Bitter Creek. Cuando llegara y descubriera que sus objetivos habían escapado, comenzaría la persecución. Y Dorn era reconocido por sus excepcionales habilidades de rastreo. El interior de la cabaña desprendía un olor a humedad y años de desuso. Grady iluminó el espacio con una lámpara de aceite que encontró en un estante, creando sombras oscilantes sobre las paredes de madera. Había una cama sencilla con un colchón desgastado, una mesa inestable y una chimenea de crack que parecía utilizable. Clara se dejó caer en la cama visiblemente aliviada. Su rostro mostraba palidez y tenía marcas de dolor alrededor de los ojos. «Descanse», sugirió Grady. «Yo vigilaré». Pero Clara permaneció sentada al borde de la cama, observándolo con una expresión indescifrable. «Grady», murmuró suavemente. «¿Por qué está haciendo esto?». Era una pregunta que él mismo se había planteado durante horas. «Ya se lo dije. Soy un idiota. No hay algo más». Clara se inclinó hacia adelante. Vio el cartel. «¿Sabe cuánto ofrecen por mí?». $5,000 son una fortuna para un vaquero. Grady se acercó a la ventana apartando la tela que la cubría para contemplar el cañón. La luna llena bañaba el paisaje en plata. Hermoso y traicionero. Cualquier perseguidor tendría luz suficiente para seguirles el rastro. «Quiere la verdad», dijo sin voltear. «Consideré entregarla». Durante todo un día lo medité detenidamente. Escuchó cómo Clara contenía la respiración tras él. Pero entonces recordé un incidente que marcó mi vida hace algunos años. Prosiguió Grady. Me desempeñaba como conductor de diligencias en la ruta que conectaba Laramie con Cheyenne. En una ocasión fuimos víctimas de un asalto por unos forajidos. Asesinaron al jinete que nos acompañaba. 2 pasajeros resultaron heridos. Tuve la oportunidad de enfrentarlos. Pude haber intentado detenerlos. En cambio me oculté cobardemente. Se giró para encontrarse con su mirada. Entre los pasajeros viajaba una joven maestra que se dirigía a su primer empleo. Los bandidos la secuestraron. 3 días después, hallaron su cuerpo sin vida en el fondo de un barranco. Clara permaneció en silencio, pero sus ojos no se apartaron de él. Durante los meses siguientes me repetía constantemente que no había nada que pudiera haber hecho. Que hubiera sido una insensatez arriesgar mi vida por desconocidos. Y quizás había algo de verdad en ello. Grady se encogió levemente de hombros. Pero al encontrarla bajo aquel árbol, pensé que esta era mi oportunidad de redimirme de no ser un cobarde nuevamente. Y cuando vio el cartel, cuando supo mi identidad, confieso que esos $5,000 me atormentaron, reconoció Grady.
No voy a engañarla. Pero el recuerdo de aquella maestra y el peso de mi cobardía me perseguían. No podía repetir el mismo error. Clara guardó silencio durante un prolongado instante. Finalmente, con voz apenas audible, dijo: «Gracias por su sinceridad». Grady estaba por responder cuando un sonido heló su sangre. El eco de cascos de caballos aproximándose por el sendero del cañón. Se apresuró hacia la lámpara y la extinguió dejando la cabaña en penumbras. «No se mueva», murmuró. «Mantenga absoluto silencio». Se deslizó sigilosamente hasta la ventana y observó con cautela. 3 jinetes ascendían por el sendero moviéndose con la seguridad de quienes conocen perfectamente su destino. Incluso bajo la luz lunar, Grady pudo reconocer al líder, un hombre imponente ataviado con un traje refinado. Cabalgaba sobre un pura sangre que desentonaba en estas tierras inhóspitas. «Efectivamente son los Dorn. ¿Cuántos puedes ver?», susurró Clara con voz temblorosa. 3 en total Dorn y 2 mercenarios armados. Grady analizó velozmente la situación. La cabaña tenía una única salida y Dorn la tendría bajo vigilancia en cuestión de momentos. Existía una ventana en la parte posterior, pero Clara, con su pierna lastimada, no podría huir corriendo. Estaban prácticamente acorralados. Los jinetes se detuvieron aproximadamente a 100 metros de distancia. Grady observó cómo intercambiaban palabras en voz baja antes de dispersarse. Uno de ellos se dirigió hacia la retaguardia de la cabaña. El otro tomó posición para vigilar la entrada principal. Dorn descendió de su montura y avanzó en solitario. «Señor Holt», vociferó Dorn, su voz refinada, atravesando la quietud nocturna. «Sabemos de su presencia ahí dentro, y que tiene algo que me pertenece». Grady mantuvo el silencio. A su lado, Clara permanecía inmóvil como una estatua, pero callada. «Soy un hombre sensato, señor Holt», prosiguió Dorn. «Le ofrezco $2,500 en efectivo por la señorita Ashcroft, sin cuestionamientos ni complicaciones. Simplemente entréguela y márchese». La cuarta parte de la recompensa original. Era una propuesta generosa considerando que Grady carecía de poder negociador. «¿Qué dice Holt? ¿Acepta el trato?» Grady miró a Clara en la oscuridad. Aun sin distinguir claramente su rostro, percibía su temor. Pero había algo más, una especie de aceptación, como si hubiera estado aguardando este momento. En lugar de responder a Dorn, Grady se desplazó silenciosamente hacia sus alforjas. Buscó hasta encontrar lo que necesitaba. Un documento doblado que había conservado antes de incinerar el cartel original. Un mapa rudimentario del territorio circundante que había trazado años atrás. Volvió junto a Clara y le susurró al oído. «Existe un sendero detrás de aquella roca grande aproximadamente 50 metros al norte. Desciende hacia un arroyo. ¿Podrá llegar hasta allí? ¿Cuál es su plan?» Mantenerlos distraídos. Clara le sujetó el brazo con fuerza. «No permitiré que sacrifique su vida por mí». «No tengo intención de morir», respondió Grady, aunque ambos eran conscientes de que las probabilidades no estaban a su favor. «Pero quedarnos aquí no es una opción. En menos de una hora habrán convertido esta cabaña en una fortaleza inexpugnable. Debemos salir». La paciencia de Dorn se había agotado ante el prolongado silencio. «Muy bien, Holt, lo haremos por las malas». Grady percibió pisadas aproximándose a la entrada principal. Se desplazó sigilosamente hacia la ventana lateral. Desenfundó su Colt 45 y aguardó. La puerta se abrió violentamente. Uno de los mercenarios de Dorn ingresó con su rifle en alto, moviéndose con precisión profesional. Grady esperó hasta que el hombre estuviera completamente dentro. Entonces disparó una vez al pecho. La detonación retumbó en la pequeña cabaña. El mercenario se desplomó, pero su caída alertó a los demás. Instantáneamente, una lluvia de balas atravesó las ventanas destrozadas. «¡Huya!», gritó Grady a Clara. «¡Ahora!». Clara se dirigió hacia la ventana trasera, avanzando tan rápido como su pierna herida se lo permitía. Grady la protegió disparando hacia las siluetas que se movían en el exterior. «¡Cuidado con la mujer!», escuchó gritar a Dorn. «La necesito con vida».
Eso le proporcionó a Grady una pequeña ventaja. Dorn no podía incendiar la cabaña ni usar explosivos mientras Clara permaneciera dentro. Necesitaba capturarla viva. Grady se deslizó hacia la ventana trasera, justo cuando Clara se perdía en la oscuridad. El segundo mercenario se había posicionado tras un árbol intentando obtener un ángulo claro hacia la ventana. Grady le disparó 2 veces forzándolo a buscar mejor refugio. Luego saltó por la ventana y corrió tras Clara. La encontró detrás de la gran roca mencionada, jadeando por el dolor y el esfuerzo. Su pierna herida apenas la sostenía, pero había logrado llegar. «El sendero está allí», indicó Grady. «Sígalo descendiendo hasta encontrar el riachuelo. Después diríjase hacia el este. Encontrará una cueva aproximadamente a 800 metros río abajo. ¿Y usted?» «Me reuniré con ustedes en breve». Era una mentira transparente, y ambos lo sabían perfectamente. El plan de Grady era mantener a Dorn y sus hombres distraídos el mayor tiempo posible, otorgándole a Clara una oportunidad para escapar. Probablemente significaría su muerte, pero era un sacrificio que estaba dispuesto a realizar. Clara debió percibir algo en su expresión porque repentinamente se acercó y lo besó. Fue un beso fugaz, desesperado, mezclado con lágrimas que él no había notado que estaba derramando. «Gracias», murmuró ella, «por todo». Luego se desvaneció en el sendero, alejándose con dificultad en la penumbra. Grady aguardó hasta que sus pasos se perdieron en la distancia antes de regresar hacia la cabaña. Dorn y el último pistolero habían avanzado utilizando la estructura como protección, mientras rastreaban a sus objetivos. «¡Alto!», vociferó Dorn. «Sé que puede escucharme. Entregue a la mujer y conservará su vida». Como respuesta, Grady disparó hacia donde provenía su voz. La bala impactó en la madera cerca de la posición de Dorn. «Tienes 5 minutos para reconsiderarlo», gritó Dorn. «Después de eso, esto se volverá personal». Grady esbozó una sonrisa amarga en la oscuridad. Ya era personal. Lo había sido desde el momento en que decidió incinerar aquel cartel. Se posicionó tras una roca prominente y revisó su munición. Le quedaban aproximadamente 20 balas. No era mucho, pero tendría que ser suficiente. A lo lejos podía percibir el tenue sonido de Clara atravesando el bosque. Cada segundo que la mantuviera alejada de Dorn aumentaban sus probabilidades de supervivencia. Grady Holt, quien había pasado años evitando confrontaciones, finalmente había encontrado una causa por la que valía la pena luchar. Los disparos resonaron por todo el cañón, despertando a los búhos y enviando a los animales pequeños en busca de refugio. En algún lugar en la oscuridad, Clara Ashcroft se alejaba cojeando hacia su libertad, llevando consigo secretos con el poder de derrocar imperios enteros. El panorama había dado un giro inesperado. La situación había trascendido más allá de la mera supervivencia. Ahora se trataba de hacer justicia, y Grady estaba resuelto a asegurarse de que prevaleciera el bando correcto sin importar las consecuencias. Los ecos del último disparo de Grady se disiparon por el cañón, dejando tras de sí un silencio opresivo que parecía más pesado que el plomo mismo. Agazapado tras su roca, hizo un recuento mental de su munición restante. 18 balas. Escasas para enfrentar a 2 mercenarios experimentados, pero tendrían que ser suficientes. «¡Deténgase!», la voz de Dorn quebró el silencio nocturno. «Sea sensato, la mujer no vale su vida». Grady permaneció en silencio mientras una sonrisa amarga se dibujaba en su rostro. Hace apenas 5 días habría compartido la opinión de Dorn. 5 días atrás, Clara Ashcroft no habría sido más que otro rostro en un cartel de «Se busca». Pero algo cambió cuando la encontró atrapada bajo aquel pino caído, algo inexplicable e irreversible. Un movimiento a su izquierda llamó su atención. El pistolero sobreviviente se deslizaba entre los árboles intentando rodearlo. Grady ajustó su posición manteniendo la roca como escudo. «Tengo una mejor oferta», vociferó Dorn. 3,000 en efectivo aquí mismo. Solo dígame hacia dónde se dirigió. 3,000. Era más dinero del que Grady había visto junto en su vida. Suficiente para comprar un pequeño rancho, establecerse, vivir respetablemente. Bastaba con señalar el sendero por donde Clara había huido.
En su lugar disparó hacia donde había detectado movimiento. La bala impactó contra la corteza de un pino, haciendo saltar astillas por el aire. «Por todos los demonios, Holt». La voz de Dorn resonaba con creciente frustración. «No es más que una niña rica y mimada. No merece que mueras por ella». Sin embargo, Grady recordaba vívidamente el terror en los ojos de Clara, cuando describía a los hombres que la habían empujado del tren. Había observado las cicatrices que marcaban su cuerpo heridas, que no provenían del árbol caído, sino de algo mucho más siniestro y calculado. Clara Ashcroft distaba mucho de ser una simple niña mimada. Era una superviviente que había presenciado demasiado, que conocía secretos peligrosos y que poseía la valentía necesaria para enfrentarlos. El pistolero intentó su jugada moviéndose sigilosamente de árbol en árbol, tratando de acortar distancias. Grady siguió su movimiento con la mira del revólver y disparó cuando el hombre quedó al descubierto. El pistolero se tambaleó sujetándose el hombro herido, pero mantuvo el equilibrio. «¡Lo localicé!», gritó el hombre herido hacia Dorn. «Está tras la roca grande». De inmediato una lluvia de balas comenzó a caer desde dos direcciones. Grady se encogió mientras los fragmentos de roca volaban a su alrededor. Dorn había encontrado una posición ventajosa y junto con el pistolero herido habían creado un fuego cruzado letal. Grady comprendió que debía moverse. Quedarse inmóvil significaba una muerte segura. Aguardó una pausa en el tiroteo. Entonces rodó hacia un grupo de arbustos más cercano a la posición del pistolero herido. No fue lo suficientemente veloz. Una bala le rozó el costado, dejando un surco ardiente en su camisa. Grady reprimió un gemido de dolor, pero continuó moviéndose. Desde su nueva ubicación, tenía una línea de tiro clara hacia el pistolero herido. El hombre se apoyaba contra un árbol, intentando presionar un pañuelo contra su hombro sangrante. Grady terminó con su agonía de un solo disparo. «¡Jake!», gritó Dorn. «¡Jake, contesta!». Pero Jake ya no respondería jamás. Ahora solo quedaban Grady y Dorn frente a frente. Las probabilidades habían mejorado, pero Grady sabía que Dorn era el más letal de los tres. Los Pinkerton no contrataban novatos, y Dorn había sobrevivido lo suficiente para forjarse una reputación. «Mató a mis hombres», pronunció Dorn, su voz ahora gélida como el acero, desprovista de cualquier rastro de cortesía. «Esto ha dejado de ser un simple trabajo. Se ha convertido en algo personal». Perfecto, pensó Grady para sus adentros. Prefería que fuera personal. Resultaba más sencillo apretar el gatillo cuando el objetivo no pretendía ser tu aliado. El silencio repentino de Dorn indicaba que se había sumergido en el arte mortal de la cacería. Grady se deslizó con cautela entre los árboles, intentando detectar la posición del detective. La luna llena se presentaba como un arma de doble filo. Proporcionaba visibilidad, pero también lo exponía. Un sutil crujido a su derecha provocó que girara bruscamente. Allí estaba Dorn, más próximo de lo anticipado, con su revólver ya en posición. Ambos hombres dispararon al unísono. La bala de Dorn rozó tan cerca del cráneo de Grady que pudo sentir su calor abrasador. La suya encontró su objetivo impactando en el muslo de Dorn y haciéndolo retroceder tambaleante. Sin embargo, Dorn permaneció en pie. En lugar de desplomarse, se apoyó contra un árbol y esbozó una sonrisa depredadora. «¡Excelente puntería!», exclamó. «Pero insuficiente». Alzó nuevamente su arma, pero antes de poder disparar otra voz rasgó el silencio nocturno. «Deténgase». Clara se encontraba en el límite del claro, apoyándose pesadamente sobre una rama que utilizaba como bastón. En su mano libre sostenía el rifle del pistolero abatido, apuntando directamente hacia Dorn. Clara no vociferó Grady. «Márchese». Pero Clara permaneció inmóvil. Sus ojos clavados en Dorn revelaban algo que Grady jamás había presenciado: una furia gélida y calculada. Silas Dorn pronunció: «Mi padre lo envió a asesinarme». «¿No es así?». Dorn la observó evaluando meticulosamente la situación. Una joven herida empuñando un rifle contra un detective experimentado. Las probabilidades aún le favorecían. «Su padre desea su regreso, señorita Ashcroft», respondió Dorn, su voz recuperando su tono refinado.
Está profundamente preocupado por usted. Mentiroso. Clara se aproximó más, manteniendo el rifle firmemente apuntado hacia él. Mi padre desea mi muerte porque conozco demasiado sobre sus operaciones ilícitas. Los documentos que descubrí en su despacho, la correspondencia con senadores, los sobornos a magistrados. Todo está minuciosamente registrado. Usted no comprende la situación. Comprendo perfectamente la situación. Clara se detuvo a aproximadamente 3 metros de Dorn. Estoy al tanto de los cargamentos especiales que transportan en los vagones, aquellos que no figuran en ningún registro oficial. Conozco las poblaciones completas que han sido negociadas y desalojadas para dar paso a las vías ferroviarias. Y sé perfectamente que usted fue contratado para silenciarme permanentemente. Dorn se irguió evidentemente decidiendo que la conversación había concluido. Su mano se deslizó hacia su revólver. Clara disparó antes. El proyectil impactó en el pecho de Dorn, lanzándolo contra el árbol. Su revólver cayó mientras se desplomaba presionando la herida sangrante con ambas manos. Grady se aproximó con cautela apartando el arma de Dorn con el pie. El detective estaba gravemente herido, pero consciente su respiración era dificultosa y entrecortada. Debería acabar con él, murmuró Clara acercándose con dificultad. El rifle permanecía en sus manos, pero ya no apuntaba hacia Dorn. Después de todo el sufrimiento que me ha causado todo el terror y la angustia, Dorn la observó con ojos nublados pero aún consciente. Su padre jamás se detendrá. Quizás envíe a otros, respondió Clara. Pero ese será mi problema, no el suyo. Para asombro de Grady, Clara soltó el rifle. Se giró y empezó a caminar hacia el sendero. ¿No va a acabar con él?, inquirió Grady. Clara se detuvo sin voltear. Ya he presenciado demasiada muerte, y si lo mato me convertiré en alguien como él. Grady observó a Dorn, quien comenzaba a desvanecerse por la pérdida de sangre. Podría terminar todo aquí mismo, asegurarse de que el detective jamás volviera a ser una amenaza para Clara. Pero al ver la expresión en el rostro de ella, comprendió que la decisión era la correcta. En su lugar, Grady revisó los bolsillos de Dorn, hallando un fajo de billetes y varios papeles. Uno de ellos captó su atención. Una carta sellada para Henry Ashcroft, con indicaciones precisas sobre cómo proceder con Clara si la localizaban. Clara llamó, «Necesita ver esto». Ella volvió leyendo la carta por encima del hombro de Grady. Su expresión se tornó severa mientras leía las instrucciones calculadas y frías de su padre. Si no puede ser convencida de regresar discretamente, elimine la amenaza de forma que parezca un accidente. Ahora tenemos evidencia, afirmó Grady. Prueba escrita de que su padre ordenó su eliminación. Clara dobló la carta meticulosamente y la guardó en su bolsillo. Es momento de ir a Cheyenne. Es hora de que todos sepan quién es verdaderamente Henry Ashcroft. Mientras se alejaban del claro dejando a Dorn inconsciente pero con vida, Grady experimentó algo que no había sentido en años. Esperanza. Quizás esta vez la justicia triunfaría, pero en lo profundo de su mente sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Henry Ashcroft no era simplemente un hombre, era un imperio. Y los imperios no se derrumbaban fácilmente. Aún así, mientras ayudaba a Clara a montar su caballo, Grady notó un cambio profundo en sí mismo. Ya no era el mismo hombre que había encontrado a una joven indefensa bajo un árbol derribado hace 5 días. Ese hombre hubiera tomado el dinero sin pensarlo 2 veces y huido. Este hombre estaba preparado para enfrentar la batalla que se avecinaba. Los caballos de Dorn permanecían atados cerca de la cabaña. Grady seleccionó el mejor ejemplar para Clara junto con las provisiones que los hombres habían transportado. Al menos ahora contaban con recursos suficientes para emprender el viaje hacia Cheyenne. Mientras cabalgaban hacia el este bajo la luz menguante de la luna, el humo de la cabaña de caza se elevaba tras ellos, como una despedida silenciosa a la vida sencilla que Grady había conocido. Adelante les aguardaba la civilización, la prensa, los juzgados, y todas las complejidades que conllevaba desenmascarar la corrupción en las altas esferas. Pero también les esperaba la verdad. Y por primera vez en su existencia, Grady Holt se encontraba del lado correcto de esa verdad.
El sol despuntaba sobre Cheyenne cuando él y Clara alcanzaron los límites de la ciudad, sus monturas exhaustas tras la cabalgata nocturna. Clara había persistido en continuar a pesar del dolor en su pierna, impulsada por una urgencia que Grady comprendía, pero que le generaba preocupación. Cada hora transcurrida incrementaba la probabilidad de que Henry Ashcroft descubriera el destino de Dorn y despachara más hombres. Cheyenne era una ciudad floreciente, rebosante del dinero del ferrocarril y las promesas del progreso occidental. Las calles principales bullían de comerciantes, especuladores y trabajadores ferroviarios, todos persiguiendo sus propios sueños dorados. Pero para Clara esta urbe representaba algo distinto: la oportunidad de transformar su pesadilla personal en la caída pública de su padre. «Debemos dirigirnos primero al Cheyenne Leader», indicó Clara mientras desmontaban frente a un hotel modesto. «El editor es James Morrison. Mi madre le otorgó un préstamo cuando comenzaba y él jamás lo olvidó». Grady asistió a Clara para descender del caballo, observando cómo se apoyaba más pesadamente en él que la noche anterior. El viaje había cobrado su precio en su cuerpo lastimado, pero su determinación parecía más inquebrantable que nunca. «¿Estás convencida de que podemos depositar nuestra confianza en él? Es uno de los pocos individuos en esta región que no está bajo el control financiero de mi padre», expresó Clara con firmeza. «Y tiene la reputación de publicar la verdad sin importar a quién pueda incomodar». Dejaron sus monturas en las caballerizas del establecimiento y se registraron utilizando identidades falsas que Grady había empleado anteriormente. El recepcionista apenas les dedicó una mirada, habituado a la llegada constante de viajeros cubiertos de polvo a cualquier hora del día. Ya en su habitación, Clara se aseó el rostro e intentó mejorar su aspecto dentro de lo posible. A pesar de sus lesiones y los días de adversidad, había algo majestuoso en la manera en que enderezó su postura y elevó el mentón. El apellido Ashcroft no solo representaba una maldición, también simbolizaba poder, y Clara estaba determinada a utilizarlo. El edificio del Cheyenne Leader era una construcción de ladrillo rojo de 2 niveles ubicada en la avenida principal. En el interior, el aroma característico de la tinta y el papel impregnaba el ambiente, y el sonido rítmico e incesante de las imprentas creaba una cadencia urgente que se sincronizaba con el pulso acelerado de Grady. James Morrison era un hombre esbelto de mediana edad, con los dedos manchados de tinta y un semblante de agotamiento permanente. Cuando su asistente anunció la presencia de Clara Ashcroft, se incorporó tan precipitadamente que derribó una pila de documentos. Clara exclamó aproximándose a ella con los brazos extendidos: «Por todos los cielos, muchacha, todo el territorio ha estado buscándote. Tu padre ha ofrecido...» «Conozco perfectamente lo que mi padre ha ofrecido, señor Morrison», le interrumpió Clara. «Y comprendo sus motivos, pero no he venido para reunirme con él. Estoy aquí para revelar su verdadera naturaleza». Morrison dirigió una mirada inquieta hacia Grady, quien permanecía junto a la entrada. «¿Quién es su acompañante?» «Alguien en quien confío plenamente», respondió Clara con simplicidad. «Y una persona que ha arriesgado su vida para traerme hasta aquí». Durante la siguiente hora, Clara relató a Morrison la historia completa. Su hallazgo de los documentos en el despacho de su padre, el intento de asesinato en el ferrocarril, su rescate por parte de Grady y finalmente el enfrentamiento con Dorn. Al concluir su relato, depositó la carta manchada de sangre de Henry Ashcroft sobre el escritorio de Morrison. El periodista examinó el documento 2 veces, sus ojos dilatándose progresivamente con cada línea. Esto es verdaderamente explosivo, Clara. Si damos a conocer esta información, tu padre no será el único afectado. Esto comprometerá a senadores, magistrados e incluso podría alcanzar al gobernador del territorio». «Perfecto», declaró Clara con determinación. «Ya es momento de que enfrenten las consecuencias». Morrison se acomodó en su asiento, visiblemente abrumado por la magnitud de la petición de Clara. «Necesitarás protección. En cuanto esto salga a la luz, te convertirás en el objetivo principal de varios hombres sumamente influyentes». «Me las arreglaré», afirmó Clara, aunque Grady percibió la vacilación en su tono.
No, replicó Morrison poniéndose de pie. No será así. Pero conozco a alguien que puede brindarte ayuda. Samuel Richardson era colaborador del bufete de tu abuelo antes de que tu padre adquiriera el despacho. Actualmente dirige su propia firma y alberga un profundo resentimiento hacia Henry Ashcroft, casi rayando en lo sagrado. Una hora más tarde se encontraban en el despacho de Richardson un caballero mayor de cabellera plateada y mirada curtida por innumerables injusticias. Tras examinar las pruebas presentadas por Clara, se reclinó en su silla y esbozó su primera sonrisa desde su llegada. Señorita Ashcroft, manifestó, su padre arruinó a mi progenitor hace 2 décadas mediante acusaciones infundadas y sobornos. He aguardado esta oportunidad durante 20 años. Richardson explicó que llevaban tiempo construyendo un caso contra Henry Ashcroft, pero siempre habían carecido de evidencia sólida. La carta que Clara había traído junto con su testimonio presencial podría ser el elemento decisivo que habían estado esperando. Pero debemos actuar con premura, advirtió Richardson. Cuando Henry descubra que estás viva y dispuesta a hablar, movilizará todos sus recursos para silenciarte o desacreditarte. ¿Cuánto tiempo requiere?, intervino Grady. Morrison puede tener el artículo preparado para mañana al amanecer. Puedo presentar los cargos ante el Tribunal Federal ese mismo día. Richardson miró fijamente a Clara. Pero una vez que inicies este proceso no habrá marcha atrás. Tu vida jamás será igual después de esto. Clara respondió sin titubear. Mi existencia cambió definitivamente desde el instante en que descubrí esos documentos. Al menos ahora puedo darle un propósito. Esa noche, mientras se encontraban en la habitación del Hotel Grady, observó a Clara contemplando las luminosas calles de Cheyenne desde la ventana. Notó en ella una serenidad distinta, algo que no había percibido antes. ¿Te arrepientes?, indagó. Clara giró hacia él y Grady quedó impactado al ver sus ojos humedecidos. No me arrepiento de desenmascarar a mi padre. Me arrepiento de que hayamos llegado a este punto. Me arrepiento de haber estado tan ciega durante tantos años. Grady se aproximó a ella. No debes culparte. Era tu padre, su deber era protegerte. En vez de eso intentó asesinarme. Clara se limpió las lágrimas con el reverso de su mano. ¿Puedes imaginar lo que significa descubrir que el hombre que te crió, que supuestamente te amaba, prefiere verte muerta antes que independiente? Grady no encontró palabras para responder. Su propio padre había sido un alcohólico que lo abandonó a los 12 años, pero al menos nunca había intentado acabar con su vida. Un golpe discreto en la puerta interrumpió sus pensamientos. Grady abrió encontrando a un joven mensajero con un telegrama. Para la señorita Johnson, anunció el muchacho. Grady recibió el telegrama y gratificó al mensajero. Al leer el mensaje, sintió que su sangre se congelaba. Henry Ashcroft, arribando Cheyenne. Mañana con 12 hombres armados. Stop. Dorn. Sobrevivió y confesó. Stop. Huyan inmediatamente. Stop. Firmado. M. Había conseguido enviar el aviso. Debemos marcharnos, declaró Grady mostrándole el telegrama a Clara. Ahora. Pero Clara negó firmemente. No, no seguiré huyendo. Clara. 12 hombres armados. Morrison aseguró que el artículo estará listo para publicar a medianoche. Richardson ha estado preparando los documentos legales toda la tarde. Clara se dirigió hacia la mesa donde reposaba su rifle. Si nos marchamos ahora, todo este esfuerzo habrá sido en vano. Grady sabía que tenía razón, pero también era consciente de que permanecer probablemente significaría la muerte. Henry Ashcroft no vendría a dialogar. Su intención era silenciar definitivamente a su hija. Muy bien, expresó finalmente, pero procederemos según mis términos. Dedicaron las siguientes 2 horas a los preparativos. Grady trasladó sus pertenencias a una habitación diferente, en el nivel superior una que ofrecía mejor visibilidad de la calle y diversas rutas de escape. Examinó minuciosamente su armamento y contabilizó su munición. Clara redactó una misiva detallando toda la información en su poder destinada a Richardson, en caso de que no sobrevivieran a la noche.
A las 11:30 recibieron un mensaje de Morrison. El artículo estaba impreso y preparado para su distribución matutina. La verdad sobre la corrupción de Henry Ashcroft saldría a la luz en Cheyenne, independientemente de los acontecimientos de esa noche. Al filo de la medianoche, Grady distinguió las primeras siluetas moviéndose en las calles inferiores, hombres, posicionándose estratégicamente alrededor del hotel, bloqueando las salidas. Henry Ashcroft había arribado. ¿Está preparada?, consultó Grady. Clara verificó su rifle por última vez y asintió. Todo lo preparada que puedo estar. Grady esbozó una sonrisa, a pesar de las circunstancias. 5 días atrás, había sido simplemente un vaquero errante sin más preocupaciones que sus propios dilemas. Ahora estaba por enfrentarse a uno de los hombres más influyentes del territorio, y curiosamente se sentía más en paz consigo mismo que en años. En el exterior las sombras se aproximaban. La confrontación final estaba por iniciar. Pero esta vez Grady Holt no huiría. Esta vez permanecería para luchar por una causa que merecía la pena. El apellido Ashcroft había facilitado muchas oportunidades a Clara durante su vida, pero esta noche, ese mismo nombre podría cerrarlas definitivamente o podría abrirlas de una manera completamente nueva, hacia un futuro donde la verdad prevaleciera sobre el dinero y el poder. Solo quedaba esperar cuál de los dos destinos sobreviviría hasta el amanecer. El alba llegó no con violencia, sino con una extraña calma que inquietó a Grady más que cualquier tiroteo. Había permanecido toda la noche en vigilia junto a la ventana, aguardando un ataque que jamás se materializó. En su lugar, Henry Ashcroft había elegido una estrategia más sutil, un asedio silencioso que mantenía a Clara cautiva, mientras él gestionaba el control de los daños. Al despuntar el alba aproximadamente a las 6, un mensajero deslizó una refinada nota por debajo de la puerta. El mensaje era conciso y directo. Clara, mi adorada hija, tenemos la oportunidad de solucionar esto en privado como corresponde a una familia. Te aguardo en el salón del hotel a las 8. Ven sin compañía. Con amor, tu padre Henry. Clara examinó el mensaje 2 veces antes de arrojarlo a las llamas de la chimenea. No pienso asistir, declaró. Me parece sensato, confirmó Grady, porque sin duda es una emboscada. Sin embargo, a las 7:30, llegó otro mensaje, esta vez de Morrison. El artículo está impreso, pero su distribución ha sido bloqueada por mandato judicial. Requiero hablar con ustedes con urgencia. Clara se precipitó hacia la puerta, pero Grady la detuvo. Si abandona esta habitación, no regresará con vida, advirtió. Pero el artículo... Su padre ha demostrado ser más astuto de lo previsto. Anticipó nuestro movimiento con la prensa y se preparó. Grady observó por la ventana notando la presencia de hombres estratégicamente ubicados que fingían casualidad. Tiene influencia sobre los jueces. Puede mantener esa orden judicial vigente durante semanas. Clara se dejó caer en una silla con el semblante marcado por la derrota. Todo nuestro esfuerzo ha sido en vano. Mi padre triunfa nuevamente. Grady estudió su rostro percibiendo por primera vez a la niña vulnerable bajo la fachada de la mujer valiente. Durante los últimos días había sido testigo de cómo Clara enfrentaba la muerte, el dolor y la traición con una fortaleza que lo había maravillado. Pero ahora, ante la posibilidad de que todo su sacrificio hubiera sido inútil, finalmente comenzaba a quebrarse. No, afirmó Grady con determinación. No hemos llegado hasta aquí para rendirnos ahora. Un golpe firme en la puerta interrumpió sus palabras. Esta vez no era un mensajero, sino una voz conocida. ¡Grady! ¡Clara! Soy Tommy Grady, abrió la puerta con cautela. Tommy Rourke estaba en el pasillo cubierto del polvo del camino, y con una mirada que revelaba demasiadas vivencias para su edad. Tommy, ¿qué haces aquí? Maps me envió. Tommy ingresó velozmente y aseguró la puerta tras de sí. Hay novedades, excelentes noticias. Tommy reveló que Maps había tomado la iniciativa después de enviar el telegrama de advertencia. Había cabalgado hasta el campamento minero donde el hermano de Morrison trabajaba, y juntos habían distribuido ejemplares del artículo a diversos periódicos en Denver, Salt Lake City e incluso San Francisco. El Denver Post ya lo ha publicado esta mañana, anunció Tommy,
con una expresión triunfante. Su padre podrá manipular a un juez local, pero no tiene poder sobre toda la prensa del oeste. Clara se incorporó despacio con un destello de esperanza iluminando su mirada. ¿Estás completamente seguro? Tommy extrajo un periódico doblado de su chaqueta. El encabezado proclamaba en caracteres destacados: Heredera destapa corrupción masiva en imperio ferroviario. Debajo aparecía una fotografía antigua de Clara junto al artículo íntegro escrito por Morrison. Maps asegura que para el mediodía todo el territorio estará al tanto de esto, agregó Tommy. Su padre no podrá acallarlo ahora. Como si sus palabras lo hubieran invocado otro golpe, resonó en la puerta. Esta vez era una voz desconocida para Grady. Señorita Ash Ashcroft, soy el Marshal Federal Carson. ¿Podríamos conversar? Grady miró a Clara, quien asintió. Al abrir la puerta encontró a un hombre maduro con una placa federal en el pecho, acompañado por 2 ayudantes. Señorita Ashcroft, dijo. Carson, he revisado el artículo periodístico. Está dispuesta a declarar bajo juramento sobre las acusaciones contra su padre. Sí, respondió Clara sin dudar. Perfecto, porque basado en la evidencia proporcionada al señor Richardson, he emitido una orden federal de arresto contra Henry Ashcroft. Carson esbozó una sonrisa. Los cargos incluyen soborno, corrupción y conspiración para cometer homicidio. Durante la siguiente media hora, el corredor del hotel se transformó en escenario de un drama judicial. Henry Ashcroft fue detenido en el salón del hotel donde esperaba la aparición de Clara. Sus protestas de inocencia resultaron inútiles cuando Carson le mostró copias de su propia correspondencia comprometedora. Grady observó desde la ventana mientras escoltaban a Henry Ashcroft esposado. El hombre que una vez había sido una de las figuras más influyentes del territorio, ahora se veía diminuto y vulnerable, derrotado no por la fuerza física, sino por el peso de sus propias acciones reveladas. ¿Cómo te sientes?, susurró Grady a Clara. Ella permanecía inmóvil a su lado contemplando cómo su padre se desvanecía dentro del carruaje penitenciario. Sus ojos no derramaban lágrimas, pero Grady podía percibir la carga emocional que pesaba sobre sus hombros. Vacía, respondió después de un largo silencio. Esperaba sentir triunfo, pero solo siento un gran vacío. En las semanas posteriores, Cheyenne se convirtió en el epicentro de uno de los escándalos más impactantes en la historia del territorio. El proceso judicial contra Henry Ashcroft atrajo la atención de periodistas de toda la nación, y el testimonio de Clara ocupó las primeras planas desde Nueva York hasta Los Ángeles. Grady permaneció en Cheyenne durante todo el juicio oficialmente como testigo, pero en realidad, porque no concebía dejar a Clara enfrentar este momento sola. Observó su transformación de una víctima atemorizada a una defensora incansable de la justicia, alzando su voz no solo por ella misma, sino por todos aquellos que habían sido víctimas del imperio corrupto de su padre. Henry Ashcroft recibió una sentencia de 20 años en una prisión federal. Su imperio ferroviario fue desintegrado y sus bienes fueron liquidados para compensar a sus víctimas. La red de corrupción que había tejido durante décadas se desmoronó en cuestión de meses. Para Grady, sin embargo, la verdadera metamorfosis había ocurrido en Clara. Aquella joven asustada que había rescatado bajo el árbol caído se había transformado en una mujer consciente de su poder y determinada a utilizarlo para el bien común. Una mañana 3 meses después del juicio, Grady encontró una nota de Clara sobre su mesa de noche. Grady, has hecho por mí más de lo que podré agradecerte, pero sé que este no es tu mundo, y no deseo retenerte en una vida que no elegiste. Voy a establecer una fundación para ayudar a hombres falsamente acusados como tú lo fuiste una vez. Si algún día deseas ser parte de esto, siempre habrá un lugar para ti. Pero comprendo si necesitas encontrar tu propio camino. Con todo mi amor y gratitud, Clara. Grady leyó la nota 3 veces antes de doblarla cuidadosamente y guardarla en su bolsillo. Clara tenía razón. Cheyenne, con sus elegantes eventos sociales y su refinada sociedad, jamás sería el lugar al que él perteneciera. Pero más allá de eso, en lo profundo de su ser,
Sabía que su misión aquí había llegado a su fin. Clara ya no requería su protección. Lo que necesitaba ahora era la libertad para transformarse en la persona que estaba destinada a ser. Esa mañana, sin más dilación, Grady ensilló su caballo y emprendió rumbo hacia el norte, hacia territorios inexplorados donde un hombre podía perderse y paradójicamente encontrarse a sí mismo. No dejó mensaje alguno ni se despidió. Algunos finales eran más significativos sin palabras. Medio año después, la cabaña que Grady había construido en las montañas del norte de Montana era austera pero resistente, un reflejo de su propia naturaleza. Administraba un modesto rancho ganadero que apenas generaba lo suficiente para subsistir, pero era suyo fruto de su esfuerzo honesto y sin compromisos políticos. Tommy Rourke lo había localizado mediante la red de vaqueros y trotamundos que difundían noticias por el territorio. El muchacho había madurado notablemente desde los sucesos en Bitter Creek y ahora dirigía un programa en la fundación de Clara, enseñando técnicas de tiro y supervivencia a jóvenes problemáticos. Clara quiere que sepas que Henry falleció en prisión la semana anterior, comentó Tommy mientras compartían whisky junto al fuego. Un ataque cardíaco. Grady asintió en silencio. La justicia había seguido su curso. También quiere que tengas esto. Tommy le entregó una carta sellada. Dijo que la abrieras cuando te sintieras preparado. Grady tomó la misiva, pero la apartó sin abrirla. Tommy comprendió y no insistió. Al día siguiente, tras la partida de Tommy, Grady finalmente abrió la carta. Contenía una propuesta formal para dirigir las operaciones de campo de la Fundación Ashcroft para la Justicia, con una remuneración que le garantizaría una vida confortable. Pero más importante aún, representaba la oportunidad de aplicar sus conocimientos sobre supervivencia y justicia para ayudar a otros injustamente acusados. Al final, Clara había incluido una nota personal. No espero respuesta, pero quiero que sepas que el hombre que me salvó bajo aquel árbol me enseñó una lección sobre valentía que jamás olvidaré. Donde sea que estés, espero que hayas encontrado la paz que mereces. El mundo es un lugar mejor porque tuviste el coraje de hacer lo correcto cuando más importaba. Sí. Grady dobló cuidadosamente la carta y la colocó en la repisa de la chimenea, junto a la fotografía periodística que mostraba a Clara en las escaleras del juzgado, después de la sentencia de su padre. En la imagen, ella se veía determinada y fuerte como una mujer lista para transformar el mundo. Esa noche, Grady se sentó en el porche de su cabaña, contemplando el manto de estrellas que se extendía infinitamente sobre las montañas. La carta con la oferta de trabajo permanecía sin abrir. Quizás la leería mañana, o la semana siguiente, o tal vez nunca. Pero por primera vez en su existencia, Grady Holt sabía que tenía alternativas reales. Y esa libertad de elección, reflexionó, era una riqueza que ninguna fortuna podría igualar. La brisa nocturna se deslizaba entre los pinos, trayendo consigo el aroma embriagador de la libertad. En algún lugar del sur, Clara Ashcroft estaba edificando un legado de justicia sobre los escombros del imperio corrompido de su padre. Y aquí, en estas montañas apartadas, Grady Holt había descubierto algo que había estado buscando durante años sin saberlo: la oportunidad de redimirse. Y la serenidad que viene con la certeza de haber estado del lado correcto cuando realmente importaba. La historia, que comenzó con una tormenta y una joven atrapada bajo un árbol, había culminado con el triunfo de la justicia y dos almas que habían encontrado su verdadero destino. Y aunque sus caminos se habían bifurcado, ambos habían sido transformados para siempre, por aquellos días cuando sus vidas se entrelazaron en la inmensidad salvaje del territorio de Wyoming. El largo sendero hacia el norte finalmente había guiado a Grady a su hogar. A continuación, tenemos dos historias fascinantes esperándote. Simplemente selecciona la imagen que desees ver y comenzará la reproducción.